Y dice el Señor en esa profecía, Ezequiel 47, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Oído a cada detalle, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Hoy, la casa del Señor somos nosotros, la iglesia. Y la aplicación de cuando dice la literatura o la profecía estaba la fachada hacia el oriente, es cuando tú y yo ponemos nuestro rostro y corazón hacia Jesús. ¿De dónde vino Jesús? Del oriente, porque la salvación viene de Judá, de Belén de Judá, de Jerusalén en el oriente, ¿ok? Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. ¿Dónde está Jesús sentado? En el trono en las alturas, a la derecha del Padre. Y salió el varón hacia el oriente. La palabra oriente insiste en hablarla varias veces. Cuando Cristo no había venido y el pueblo no era la iglesia, sino que Dios se manifestaba en el templo físico. Donde quiera que ellos estuviesen en exilio o en el pueblo o en pueblos vecinos, cuando ellos iban a postrarse, a adorar, lo hacían mirando hacia el oriente. Si tú lees a Daniel, dice que él abría la ventana que daba al oriente, que señalaba hacia Jerusalén, porque de allá venía la conexión con el Padre. Eso estaba ya establecido y profetizado. Hoy la iglesia de Jesucristo entiende y sabe que Cristo es la conexión con el Padre. Y donde estemos en la tierra, cuando tú y yo miramos a Cristo como lo hacemos todos los días, estamos mirando al oriente. ¿Verdad que entendimos? Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Aquí está hablando explícitamente del Espíritu Santo. Aquí está hablando del progreso de la llenura del Espíritu Santo en un ser humano que comienza rindiéndose poco, pero a medida que pasan los días se rinde más al Señor y el Espíritu de Dios toma más control de su vida. Mientras morimos, Cristo vive más. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, cerca, al lado de donde están aquellos que ese río les ha llenado, aquellos que ese río les ha llegado. Lo hizo mirar por el lado de ellos. Esa es la ribera del río. Y había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y miren lo que pasa con estas aguas que representan al Espíritu Santo. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Cuántos leyeron conmigo? Donde el Espíritu Santo llega, comienza a sanar. Comienza a sanarte, a libertarte, a levantarte. Y toda alma viviente, ¿quiénes somos almas vivientes? Que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que entrare en este río, y habrá muchísimos, donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas.
¿Qué habrá cuando el Espíritu Santo esté entrando en países, esté entrando en pueblos, esté entrando en gente, en naciones? ¿Qué hará? Además de sanar, vendrán muchos peces. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Todo el que viene a la iglesia vivirá, porque la presencia de Cristo está en este lugar. Y se conecta y comienza esa conexión, pero luego no queda la presencia aquí, sino que se va contigo a donde quiera que tú vayas, dándote vida. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta en Englaín será su tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿Sabe que incluso el comportamiento de la naturaleza y la biología marítima en nuestra costa venezolana no es casualidad lo que está pasando? El Señor había profetizado que Venezuela iba a recibir de parte de Dios una visitación especial, que el Espíritu de Dios iba a traer un avivamiento en la iglesia. ¿Y no es acaso eso lo que estamos viviendo? Porque yo estoy seguro que así como estamos viendo la gloria aquí en casa, en Monte de Santidad, nuestros hermanos de otras congregaciones también están viendo la gloria de Dios. Y estamos desde hace años clamando a ese Dios vivo, y ese Dios vivo ha determinado responder la oración. Conozco de la vida de los pescadores, sé que a veces se les pasan años, como decimos coloquialmente, con el ojo blanco, porque no ven cosecha, porque no hay pesca. Pero ha llegado el tiempo de la lluvia. El Señor dice que Él envía lluvia a su tierra temprana y tardía. Y declaro en el nombre de Jesucristo que esta lluvia comienza por su iglesia. Que la bendición de Dios, así como se están viendo las señales, cuando el Espíritu, esas aguas entren, van a recibir sanidad, y va a haber abundancia de provisión, va a haber abundancia de peces, van a ser tan numerosos como los peces del mar grande. Eso es lo que estamos viendo. Mis colegas pescadores, pero ellos lo hacen para vivir de allá, de Choroní, de La Guaira, de Falcón, están alegres porque pescan y sus redes se llenan, sus lanchas se llenan. Son cantidades de peces, atunes de aleta amarilla, peces que no deberían estar por estos contornos, sino por allá, por el Pacífico. Pero cuando Dios dice una palabra y la cumple, nosotros vemos lo inusual hacerse usual. Y nuestras costas hoy están llenas de atún, aleta amarilla. Quizás tú dices, bueno, eso es un pez más. Pero el que conoce de esto sabe lo que estoy tratando de decir. Dios romperá todo paradigma. Ahora esa es una señal. ¿Qué tiene que ver esto con tu vida y con la mía? Va a comenzar a pasar que lo inusual de Dios te va a alcanzar y me va a alcanzar. Y donde no debería haber provisión, Dios va a hacer que venga provisión. Y donde no debería haber sanidad, Dios va a hacer que venga sanidad. Y el pueblo de Dios va a ser una luz incandescente en la tierra. Y la gente que necesita creer en Cristo antes de su venida, van a creer en Él a través de ti y de mí, por la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Yo lo creo con todo mi corazón. Es la profecía. Dáselo a Él. Él se lo merece. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ok, ahora sí vamos con la predicación de hoy. De verdad, te parecerá un chiste, pero el Señor me dio una palabra para preceder a nuestra entrega en adoración de nuestras vidas y nuestra ofrenda. Y el Espíritu Santo me dijo, pero primero vas a proclamar esta palabra, lo que acabo de hacer. Y luego de proclamarlo, entonces vas con lo que te di. El título es: y llenaré de gloria esta casa. Proverbios capítulo 3 y verso 9. Y yo medité y decía, Señor, ayúdame y dame que el mensaje solo sea de 20 minutos, para que todo lo demás lo hagamos en el resto de la fiesta. Pero el Señor, siempre la cabra tira para el monte. ¿Has oído ese dicho?
y el maestro tira para la enseñanza. Y mientras el Espíritu Santo de Dios hable, eso hay que aprovecharlo, hermano. Hay años y cientos de años que el pueblo de Dios carecía de palabra, no venía palabra de Dios. Y lloraban, los que eran hombres y mujeres de Dios de aquel tiempo lloraban. Pero cuando Dios habla, eso hay que aprovecharlo. Su palabra es un especial tesoro. Vale más que el oro, vale más que la plata, dicen los proverbios. Proverbios capítulo 3 y verso 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Malaquías. Voy a tratar de no quedarme en cada pasaje como me gustaría hacerlo, pero sé que el Espíritu Santo está en esto y te va a mostrar lo que Él quiere que tú veas. Capítulo 3 y verso 10 dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Vuelve a decir: y todas las naciones nos dirán bienaventurados a nosotros, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pueden estar sentados. Ok. En el Proverbio 3:9 dice: honra a Dios primero y tus graneros serán llenados. En Malaquía dice: hay alimento en mi casa y yo abriré los cielos. ¿Cuántos van conmigo? No dice: te voy a abrir los cielos y traerás alimento en mi casa. No dice, ¿lo notaron? En ambos pasajes dice: haya alimento en mi casa. Es una condición que no el pastor Carlos, Dios establece en su palabra. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Elías cuando vio que una viuda y su hijo se iban a morir de hambre? ¿Qué le dijo? Parece un pensamiento egoísta, pero detrás de aquello lo que había era un deseo enorme de Dios, socorrer a quien se iba a morir de hambre y traerle provisión para que no muriera de hambre. Pero para que no muriera de hambre y Dios pudiera abrir las ventanas y traer provisión, era necesario que ella accionara y obedeciera algo. Así que le dice al profeta Elías lo que parece un pensamiento egocéntrico o egoísta, y le dice: ve allá, he dado orden a una viuda que te sustente. Él llega a la casa, otras veces lo he compartido con ustedes. La viuda le dice: ¿cómo te sustento si me queda el último bocado y nos vamos a echar a morir de hambre? Dios le dice a través de Elías: está bien, pero de lo que te queda, primero, si ustedes lo leen es así, primero cose y dame a mí, porque Jehová ha dicho así: la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite en la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Está diciendo: si tú estás viviendo tiempos de escasez, si se te acabó la provisión, necesitas sembrar en su reino. Porque entonces, mientras dure la escasez, la harina y el aceite sobrenaturalmente van a llegar todos los días. Y luego va a venir la lluvia. En la lluvia va a haber abundancia. Pero eso fue lo que Dios hizo a través de Elías, y la Biblia dice que la mujer lo hizo. Y que conforme a la palabra que Dios había hablado, nunca le faltó ni a ella ni a su hijo la harina y el aceite. Traté de bendecir a alguien con lo poco que ahorita tengo, y ese alguien, como me ama y sabe, me dice: no, ¿cómo me vas a dar si está en una situación difícil? Y yo le dije precisamente: yo necesito sembrar si quiero cosechar. Yo necesito bendecir si quiero ser bendecido. Jesús dijo: y lo que queréis que los demás hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Y finalmente la enseñanza, sino de esta parte, Mateo 6. Vamos a oírlo ahora en boca de Jesús. Verso 31. Los discípulos están preocupados. Los discípulos están como Edgar, como yo, como Exio.
como José, como Ángel, preocupados por la economía, preocupados cómo vamos a comer, preocupados cómo nos vamos a vestir, preocupados cómo vamos a pagar el colegio, las necesidades de los niños, como muchas veces estamos. Vamos a ver cuántos sinceros hay en Monte de Santidad. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por la provisión? Pueblo sincero, a Dios la gloria. Y los discípulos estaban en eso, eran apóstoles, eran hombres de fe, pero estaban en eso. Está bien que a veces estés en eso, porque en esa preocupación Cristo va a irrumpir con esperanza. Y Él les dice, verso 31 en Mateo capítulo 6, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no tienen a Dios, buscan todas estas cosas. Su vida es para buscar estas cosas, está diciendo Jesús. Pero vuestro Padre Celestial, hay una gran diferencia entre el pueblo que es hijo de Dios y el que no lo es. Hay un Padre Celestial. ¿Cuántos son hijos de Dios el Padre porque han creído en Jesucristo? Tienes un Padre Celestial. Tengo un Padre Celestial. Lo hemos conocido en alguna parte de la Escritura como irresponsable. Y si tú y yo nos desvivimos para ser responsables con nuestros hijos, ¿acaso Él no se va a hacer notar para no ser irresponsable contigo y conmigo? Él dice, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No dice, como tenéis un Padre Celestial, nunca vas a tener necesidad de estas cosas. ¿Cuántos lo notaron? Dice, tenéis un Padre Celestial que sabe de qué tenéis necesidad. O sea que antes de la provisión de Dios tiene que haber necesidad para que se note que la luz de Dios proveyó. ¿Cuántos me entendieron? ¿Y qué va a hacer un ser humano que ha luchado con todas sus fuerzas y no ha alcanzado lo que soñaba? Y de repente Dios decide, ahora le bendeciré. Y te bendice. ¿Qué va a hacer ese ser humano? Ese ser humano se va a colocar de rodillas delante de Él y le va a decir, Padre, gracias por haber tenido compasión de mí. Gracias por haber tenido misericordia de mí. Porque aunque me esforcé día y noche por mucho tiempo, con mis esfuerzos, con mis angustias, con mis preocupaciones, con mis afanes, nunca lo logré. Pero hoy a ti te ha placido bendecirme y por eso ahora yo te doy toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Te agradezco haber traído este tiempo de refrigerio y de bendición. Amén. ¿Cuántos veremos y haremos eso? Pero ¿qué pasa cuando Dios nos bendice así facilito, sin buscarlo mucho y sin clamar? Hay un mensaje en nuestro corazón. Es fácil, la provisión de Dios llega fácil sola. Nunca va a ser fácil. Pero lo no fácil nos va a enseñar a adorarlo a Él y a depender de Él. Lo no fácil nos va a ayudar a darle la gloria a Él que se lo merece. Entonces, ¿cuál es el principio? Proverbios dice, honra a Dios primero y Él llenará tu granero. Malaquías dice, hay alimento en mi casa y yo abriré los cielos. Y además quitaré al devorador para que no te dañe las cosas. Jesús dice, no te afanes, busca primero. Y seguimos leyendo, perdón. Nuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, aquí está el principio. Buscad, ¿qué dice? Primeramente se parece a primicia. Son sinónimos, ¿verdad? Prioridad, primero, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es justo? Usted se imagina que los caballeros de casa, los que trabajamos y llevamos la provisión a casa, porque a través del trabajo Dios nos provee y llevamos el alimento. Y que nosotros compremos el alimento de casa y la esposa prepara la comida y le da comida, se sirve ella y le sirve a los hijos. Y de repente a la vecina o a quien esté por allí cerca le sirve, pero al esposo no. ¿Cómo lo ve usted? ¿Ah? ¿Es justo o es injusto? ¿Cuántos lo vimos? ¿Se acuerdan de aquel video donde un hombre representa a Dios en la... Voy a decir así porque no me acuerdo de otra palabra. Lo voy a decir coloquial, en la pata de la mesa.
y están todos así en un banquete. El banquete lo proveyó Dios y lo abren y comienzan a compartir. Y comparten para todo. Y Dios mirando. El que les proveyó el banquete mirando. Y comparten para todo. Y si sobra, de las sobras que quedaron en el banquete que el Señor proveyó, de esas sobras le dan algo. Hermano, en el nombre de Jesucristo, ruego a Dios que pueda romper esta enseñanza diabólica de nuestros corazones. Y que la enseñanza del reino de los cielos, que está claro en su palabra, pueda estar viviendo en tu corazón y el mío. Porque este es el principio de que tú vivas una vida próspera, una vida bendecida por Dios. Honrar a Dios con justicia. Allí dice, busca primeramente, dice Cristo, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Para Dios es muy fácil darlas, para nosotros es muy difícil conseguirlas. Repito, para Dios es muy fácil darlas, para nosotros es muy difícil conseguirlas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obedecer a Dios para que Él me las dé. Ese es el principio. Jesús le dijo, salgan de esa angustia, salgan de ese afán, salgan de esa preocupación que les quita el sueño, salgan de eso. Concéntrense en hacer la voluntad del Padre y Él se encargará de todo eso que ustedes necesitan. Amén. Es por eso que en el tiempo de Ageo, unos 520 años antes de Cristo, Dios llama a su pueblo a revisar el orden de prioridades. El lema que el Espíritu de Dios nos dio para este servicio de fiesta de primicias nace de una profecía que el Espíritu Santo dio a su pueblo, a nosotros su pueblo. Y vamos a buscar el libro de Ageo. Dios llama a través del profeta a revisar el orden de prioridades en el corazón de su pueblo. Ageo capítulo 1. Vamos a tener acá una lectura. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, el pueblo está en un letargo, diciendo, todavía no es el tiempo de que estas profecías se cumplan, todavía no es el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Está en ese letargo. Entonces viene palabra de Jehová por medio del profeta y dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. En vuestras casas artesonadas significa en vuestras casas adornadas con lujos. No está Dios en contra de que tú arregles tu casa y la pongas linda. A Dios le encanta el orden, la limpieza, la belleza. A Dios le encanta eso. El tema es cuando te enfocas demasiado en lo personal y te olvidas del Dios que te dio lo personal. Ese es el tema de Dios aquí. Mucho para nosotros, muy poco para la casa de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien, revisad cómo estáis llevando el orden de prioridades. Sembráis mucho, y dice el Señor, comienza a poner un panorama que están viviendo. Sembráis mucho y recogéis poco. Trabajáis mucho y tenéis poco salario o provisión. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Vuelve a decir el Señor: subid al monte y traed madera y reedificad la casa.
y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo le disiparé en un soplo. Es decir, deja de acumular, deja de guardar cosas y esconderlas antes de vivir y de sembrar, de vivir y de sembrar. Dice, porque lo encerráis, lo escondéis en casa, y en un momento con un soplo lo puedo disipar, dice Dios. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Lo oyeron cuando él les estaba llamando a reordenar el orden de prioridades en sus corazones. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y quiero hacer una breve pausa. Aunque algunos hayamos fallado en esta área, quiero decirte que el amor y la generosidad del Padre no le permiten a Él emular nuestra mala conducta. A pesar de que el pueblo en ese entonces estaba mal, sin embargo Él les dice: yo estoy con ustedes. ¿Cuántos lo leyeron conmigo? Y porque está con ellos les está hablando. Porque ¿quién es el padre quien a su hijo no disciplina? Dice su palabra. A quien el padre no disciplina es porque no lo tiene como hijo. No es hijo. Pero si eres hijo o hija, Dios te va a hablar, Dios te va a confrontar, Dios me va a confrontar y nos va a disciplinar. Porque el amor corrige. Porque si no te corrige te pierdes. Porque si no te corrige padece. Dice la Biblia: mi pueblo perece y padece porque le falta conocimiento. Entonces Dios tiene que instruirte. ¿Ok? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y escucha esto. Y despertó el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué hicieron? Dios los despertó. Con su confrontación los despertó, y ellos vinieron a darle honra al que honra merece. Se unieron en esfuerzos para edificar la casa del Señor. Miren lo que pasa. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Al principio, cuando Salomón tenía una gloria espléndida, era hermosa. Pero ahora lo que hay son ruinas de mi casa. Es lo que le está diciendo. Mírenla, está fea, descuidada, destruida, desierta. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque, vuelve a decir, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos lo ven conmigo? Él no es que se ha ido. Él es que a veces, por romper tú el principio, tiene que parar la bendición. Pero no se ha ido. Su fidelidad lo mantiene allí contigo. Pero te sigue hablando y diciendo: haz esto para que mi bendición regrese. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos
y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y viene, y en medio del mensaje les habla este detallazo. Verso 8. Dice Dios: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es la plata? ¿De quién es el oro? ¿De quién es la provisión y de quién son las riquezas? ¿Ustedes recuerdan al rey David cuando levantaron la ofrenda para construir el templo? Eso fue en los tiempos de Salomón. Y el pueblo también fue despertado por Dios y comenzaron a llevar y edificaron el templo de una manera maravillosa, tal cual Dios había dado los detalles. Y el Espíritu de Dios en David hizo una oración frente al pueblo y dijo: ¿qué somos nosotros para poderte haber ofrendado todas estas cosas? No somos más que nada, pero tú eres Dios proveedor. Y de lo que hemos recibido de tu mano, de eso te hemos dado. ¿Cuántos están conmigo allí? La provisión no es de tu trabajo. La provisión no es de tu negocio. La provisión es de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando Él quiere te la da. Dáselo a Él, Él se lo merece. Cuando Él quiere te la da, y cuando Él no quiere no te la da. Gloria a ti, Señor. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y como mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y como ya desperté el espíritu de los sacerdotes, Salatiel y Josué, y como ya desperté el espíritu del pueblo y se unieron a una para venir a trabajar en mi casa y edificarla, ¿qué es esto hoy para nosotros? Trabajar juntos para seguir edificando el reino de Dios en la tierra. Esto que hacemos es parte de eso. Pero no se queda aquí. Seguimos con lo que Dios nos provee, trayendo la ofrenda y el diezmo que permite que la casa se mantenga y se expanda. Seguimos saliendo a los calabozos a predicarle a que había perdido la esperanza. Seguimos saliendo en las noches a buscar al que está perdido en el pecado. Seguimos yendo a la misión de los yucpas a buscar a los indígenas olvidados. Seguimos llevando el reino. Pero obviamente para eso es necesaria provisión. Nadie nunca se para allí en la 2 y dice: hoy habrá misioneros que quieran ir a la sierra de Perijá. Quiero ofrendarles la cola a 20 misioneros. Además de eso les quiero ofrendar 100 comidas para esa comunidad y les quiero ofrendar regalos. Eso no ocurre. Eso Dios lo trae a través de la iglesia. Y la iglesia por eso es luz de Cristo en la tierra. Cristo dijo un día así: vosotros sois como una ciudad asentada sobre un monte, la cual no se podrá esconder. Yo he vivido en el campo por temporadas, y la gente en el campo prepara y ve el día de salir al pueblo o a la ciudad a buscar sus necesidades como un día maravilloso, porque el campo es lindo, pero no hay supermercados, ni Farmatodo ni Farmexpress. Lo que hay son árboles, frutos, ríos, animales. Y el que le gusta el campo disfruta eso, pero hay un momento que hay que salir un poquito para el Sambil o para Farmexpress. Entonces realmente es así. Yo le pongo un poquito de jocosidad para que no te duermas, pero es así. La gente se prepara y dice: tal día vamos afuera a la ciudad, vamos al pueblo, y preparan sus ahorros, lo que se han ganado, y se van para allá, se ponen su mejor ropita y salen para la ciudad a las tiendas, y eso andan contentos los campesinos. Pero si usted se fija, los va a notar. Fíjese los años que yo tengo en la ciudad y mire para acá, mire. Les va a ver la navaja, les va a ver el cuchillo, les va a ver el sombrero, las botas. A mí me gusta mucho el sombrero y las botas, pero si me los pongo en Maracaibo me maman gallo ustedes mucho. Los maracuchos maman mucho gallo. Y me van a decir: ese es un ganadero sin vaca. Y yo les voy a decir: por ahora sin vaca. Pero su palabra dice: deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. Si el Señor me da una finca, me ayudan a recordar esta palabra. Si el Señor me regala una finca, toda Monte Santidad está invitada para que hagamos allá una fiesta y adoremos al Señor. Amén. A Dios la gloria, a Dios la gloria.
Entonces, la gente sale de los montes a las ciudades porque en las ciudades encuentran todo lo que hay. ¿Cuál es la aplicación? Jesús dice, ustedes son como la ciudad. En el monte, en la ciudad encuentran todo lo que necesitan. Entonces esto quiere decir que Dios bendice tanto a la iglesia que la demás gente que no tiene a Dios es como si estuviera en un monte y tiene que venir a la iglesia porque allí encuentra todo lo que necesita. ¿Cuántos lo vieron? Realmente esa es la aplicación. Dios nos ha bendecido, hermano. Estamos muy bendecidos. Ahora, el apóstol Pablo en una etapa de sus vidas decía, estamos como derribados, pero no estamos destruidos. Como no teniendo nada, más enriqueciendo a muchos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? No tener dinero no es no tener bendición de Dios. Porque a veces no tenemos dinero, pero tenemos su presencia, que es más valiosa que el dinero. Y si tenemos a Cristo, es más que suficiente, lo tenemos todo. Así que hay mucho que agradecer, muchísimo. Pero como dice el Señor, como mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, entonces la gloria última de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Yo lo creo porque Él lo ha dicho. Lo estoy viendo, cada vez es más. Cada mes, cada año, cada vez es más. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades, el Señor ha dicho, pero yo estoy con vosotros. El Señor ha dicho, pero yo te perdono, y ha seguido de la mano con nosotros. Nos hemos caído en el camino, pero como dice su palabra, si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. ¿Te ha levantado o no te ha levantado el Señor? A mí me ha levantado. Y aquí vamos con Él de la mano. Y yo no sé si ustedes notan lo que yo noto, pero cada año Monte de Santidad está mucho más bendecida que antes. ¿Por qué? Porque Él dijo que sería así. La gloria última de esta casa será mayor que la primera. Y este 2026, recta final antes de que Cristo venga, la gloria de Dios seguirá inundando nuestras vidas. Y no te confundas, hermano, no te confundas cuando te veas en problemas, en pruebas o en escasez. Acuérdate, el desierto no te dice que la profecía y la promesa es mentira. El desierto te dice que ya no estás en Egipto esclavo, que estás en camino a la tierra prometida. ¿Cuánto lo vimos? Estás en camino a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos lo ven conmigo? Amén. Lo creo y le doy a Dios la gloria por eso. A ti la gloria, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Dios. Es por eso que Abel, Dios lo recuerda siendo la primera línea de generación de descendencia del primer hombre y mujer en la tierra. El segundo que le nació a Adán y a Eva, Abel. Génesis, comenzando la historia de la humanidad, Dios lo trae a los cristianos en la carta a los hebreos y dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Hay calor aquí. Allá hay calor o hay frío. Hay frío. ¿Será que ustedes mandaron a apagar los aires, verdad? Y que porque ustedes tienen frío, pero yo estoy sudando. Qué bonito, ¿no? Bueno, tranquilo. Si ustedes están cómodos, no importa que sude. Además me hace falta. Entonces, es por eso que Abel, por la fe, porque él creía que el mundo había sido creado por Dios, dicen Hebreos, y que la provisión que él tenía, Dios se la había dado. Él toma de lo primero y ofrece a Dios una ofrenda que Dios todavía dice, todavía muerto Abel, Dios habla por su ofrenda.
Dios lo toma como un ejemplo. ¿Y a quién le trae ese ejemplo? A los cristianos, en la carta a los cristianos hebreos y a nosotros, diciéndonos: miren el ejemplo. Hermano, dale una patada al diablo con esas filosofías y huecas sutilezas, con otro evangelio diferente, porque el código secreto, porque el strong, porque la escuela teológica. Olvídate, la escuela teológica es la palabra y es el Espíritu Santo. Y el Señor habló y dijo: mira cómo lo hizo Abel, así debes hacerlo tú. ¿Cómo lo hizo Abel? De lo primero, no de los últimos. De los más gordos, no de los más flacos. Así que preparémonos los gordos, porque son los que nos tienen en la mira primero. Ok. Por eso Noé, cuando ve que Dios le salva la vida a él y a su familia y a todos esos animales que le dejó para proveerle, Noé ofrece en un altar de esos mismos animales a Dios una ofrenda de adoración. ¿Y qué ocurre? Que en el momento que presenta la ofrenda, Dios le bendice. Ese es el orden. Primero Dios lo salva y Dios le provee. Después Noé lo adora en agradecimiento, entonces Dios lo bendice. ¿Cuánto lo vemos? Dios te salvó y Dios te ha provisto. Allí está la provisión afuera. Ahí están los animales que representan la provisión. Allí está. ¿Qué está esperando Dios? Que tú lo adores y de eso que te ha dado le muestres a Él en adoración. ¿Y qué va a hacer luego? Él te va a bendecir a ti y va a marcar. Escucha esto que me dijo el Espíritu Santo estudiándolo para hoy de nuevo. ¿Cuántas veces lo he estudiado y es hermoso? Vas a marcar tus generaciones con la bendición de Dios. La Biblia dice así: el justo dejará herederos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Cuántos me escucharon? ¿Y qué fue lo que Dios otorgó a Noé? Le dijo: ahora he recibido un olor fragante. Entonces, mientras exista la tierra, no va a cesar que la gente pueda trabajar y recibir el fruto de su trabajo, la siembra y la cosecha, dijo Dios a Noé. Y eso nos está alcanzando hoy. Pastor, ¿cómo garantiza usted que eso nos está alcanzando hoy? Acuérdate de ello cuando veas el arco iris. En ese contexto está también el arco iris, diciendo: esto será en memoria. Cuando veas mi arco en las nubes, te acordarás de este pacto que yo he prometido sobre toda tu descendencia. Entonces es claro, si Dios todavía permite que el arco en las nubes salga, y comenzó a salir ese día de Noé, es porque Dios nos está diciendo a su pueblo: mi pacto está vigente. A través del profeta Isaías dice: los montes temblarán, los collados temblarán y se moverán, pero no se apartará de ti mi misericordia, dice el Señor. Es por eso que Abraham ofrece a Isaac en obediencia a Dios, porque Dios le dice que le entregue el primer hijo. No le dice que le entregue el tercero, no le dice que le entregue el segundo, le dice que le entregue el primero. Y Dios lo que quería no era otra cosa que probarlo. Dios no necesita para él su ofrenda es para su ministerio en la tierra. Pero lo que necesita es probar tu fe, si realmente tú y yo confiamos en que Él es nuestro proveedor. Si Él es nuestro proveedor, es como el ejemplo del esposo que trae la comida a la casa. No se van a olvidar, ¿verdad? Bueno, las mujeres, la primera comida, la mejor, se la van a dar a los esposos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque Él se trabajó y trajo la provisión. Y cuando es la mujer la que tiene la cabeza del hogar por diversas situaciones, es lo mismo. No vamos a cometer esa injusticia. Entonces, Abraham ofreció a Isaac antes de que lo entregase. En su corazón lo entregó, pero antes de que hiciera el hecho, Dios le dijo: ya te probé. ¿Y qué hizo Dios? De cierto te bendeciré y serás de bendición. Cuando tú y yo obedecemos a Dios y lo honramos, nuestras generaciones son marcadas para ser benditas. ¿Lo escuchaste? Lo vas a ver en todos. En todos los siervos de Dios que lo hicieron, que se alinearon con el Señor, Dios marcó sus generaciones para bendición. Si tú ves en el Salmo, dice: su justicia permanece para siempre, porque repartió y dio a los pobres.
su generación será bendita, será para bendición. Todas esas partes donde Dios llama a que lo obedezcamos, en esta área y en muchas otras, el Señor nos marca con bendición a nosotros y a nuestros descendientes después nosotros. Después, cuando Abraham rescató el botín de aquellos que se habían llevado a Lot y a sus parientes prisioneros, la Biblia dice que él vino ante el sumo sacerdote que había en aquellos días, Melquisedec. Y el sumo sacerdote Melquisedec levantó y sacó pan y vino. Abraham le entregó, dice la Biblia en Génesis capítulo 14, los diezmos de todo. Y entonces Melquisedec lo bendijo. Si ustedes notan, en un encuentro del Hijo de Dios con el sacerdote, le entrega adoración y ofrenda y Dios le trae para atrás bendición. Siempre se va a repetir. Esa es la manera de Dios. Y David, en un tiempo de represión, en un tiempo de juicio porque había desobedecido a Dios en un censo que no tenía que haber hecho, en ese momento un juicio vino sobre su pueblo y David clamó a Dios misericordia. Y Dios le dijo: ve y compra un pedazo de tierra allá donde Ornán. Levanta allí un altar. Preséntame animales en sacrificio y adoración. Y entonces David lo hizo así. Y la Biblia dice que Dios detuvo al ángel con la espada, es decir, al juicio. Se detuvo la mortandad, vino misericordia y perdón, y la bendición y el refrigerio volvió a alcanzar al pueblo de Dios en aquellos días. Ana, por años tenían la costumbre de ir al templo, subir al templo donde Dios había determinado colocar allí su nombre. Todas las familias subían, según relata 1 Samuel capítulo 1. El padre de familia Elcana daba de lo que Dios le había provisto a él, una porción a su mujer, una porción a cada hijo, para que ellos se presentaran en el templo y cada uno tuviera algo que ofrendar a Dios. No solamente toda la familia estaba diciendo: de lo que nos has dado te devolvemos, sino que le estaban enseñando a sus hijos a quién se le adoraba, a quién se le agradecía y a quién se le ofrendaba. En ese año Ana hizo algo diferente a los demás. Ana estaba angustiada porque hacía años era estéril, no podía tener hijos. Pero ese año en su oración hubo una determinación diferente, y es esto lo que resalta la Biblia. Ella dijo al Señor: si tú me concedes este hijo que tanto anhelo, yo también te lo consagraré a ti. Ella no le dijo: dame este hijo y 2 más, y el tercero te lo doy a ti para quedarme con los 2 primeros. Ella no dijo eso. Ella dijo: si tú me concedes un hijo, solo le pidió uno, porque ya como ser humano, como tú y como yo, le empezamos a pedir a Dios una camioneta 4x4, y cuando ves que pasa el tiempo y no te la da, decía mi pastor Orlando, le decimos: Señor, aunque sea un cacharrito, aunque sea un cacharrito, porque a veces pensamos que Dios, su capacidad de bendecir es como la nuestra, que a veces no nos alcanza por una camioneta y compramos un carrito más económico, ¿verdad? Pero para Dios no es así. Para Dios es igual. Él puede hacerlo grande, mediano, pequeño, según su voluntad. Entonces Ana ya en su desespero le dice: si me das un hijo, yo te lo consagraré, yo te lo devolveré para que sea tu siervo. Ese año ocurrió la diferencia, porque el corazón de ella se alineó con la voluntad y el propósito de Dios. Cuando Dios te bendice, no es para que te vayas con la bendición solo. Dios se lo dijo así a Abraham: te bendeciré y serás bendición. ¿Cuántos lo ven? Entonces no puede confiar Dios su bendición en alguien que se le entrega y sale corriendo a esconderlo y no lo comparte con nadie. No puede, porque Dios no es así. Dios es generoso. Dios crea todas las cosas y nos las entrega a manos llenas, y sus hijos debemos ser como Él. Entonces Dios le dio ese año el hijo a Ana. Ese hijo se llamó Samuel. Cuando lo destetó, cumplió su promesa a Ana. Volvió al templo, entregó al niño al sacerdote, y la Biblia dice que luego Dios la siguió visitando y le regaló 5 hijos más entre varones y hembras.
¿Lo escuchaste? ¿Hay enseñanza o no hay enseñanza allí? A la final, Ana no perdió a Samuel. Ana siguió no solamente sabiendo que tenía un hijo llamado Samuel, sino que disfrutaba saber que crecía en el templo. Y después disfrutaba saber que era el hombre profeta, hombre de Dios de aquel tiempo más maravilloso, obediente, humilde, manso, que Dios lo utilizaba y él era recto. Ana llenó su corazón aquellos días de escuchar la buena fama de su hijo Samuel, aquel que Dios le había entregado. Así que cuando tú alineas tu corazón con el Padre y yo alineo mi corazón con el Padre, Él nos bendice. Y cuando Él nos bendice, su bendición tiene una característica entre otras. Dice el proverbio: su bendición nos enriquece y no nos añade tristeza. ¿Escuchamos? Ok. Gloria a Dios. Hemos llegado al final del mensaje. Señor, lo hemos comprendido. Venimos a darte de lo que tú nos has dado. Y te rogamos, ven y llena esta casa, la cual somos nosotros, de tu gloria. Amén. ¿Están todos arriba? ¿Falta alguno? Vengan los adoradores aquí. Vamos a ministrar. Comienzo con esta oración. Si un argumento de la sociedad, un argumento carnal, te pudiera colocar la interrogante: ¿qué tiene que ver que el Señor llene su casa de su gloria con que nosotros ofrendemos a Dios? En este resumen, todos tienen pasajes bíblicos que lo sustentan y en todos está esa característica, pero si hiciéramos un estudio te pudiera compartir muchísimos más, porque siempre ha resultado de esa manera. Si tú dijeras para argumentar, bueno, pero la mayoría de los ejemplos son del Antiguo Testamento, puedes ir a 2 de Corintios capítulo 9 y allí dice que el que siembra generosamente, generosamente cosechará, y el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y que Dios, que es poderoso para proveer, dice: semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Esa carta está escrita por el Espíritu Santo a través de Pablo a los cristianos. Así que, como Dios le dijo a su pueblo 400 y tantos años antes de Cristo a través del profeta Malaquías: porque yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido consumidos. ¿Cuál es la invitación de Dios a través de este humilde servidor? La invitación de Dios no es, y a muestra un botón, nuestra iglesia ha dado testimonio de esto por 43 años. No es vivir en pactos y pacto para que Dios me dé y dame, porque mientras más das tú des. No, Señor. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Pero sí me compete como pastor presentar la palabra de Dios completa, clara, con ejemplos bíblicos desde Génesis hasta Apocalipsis, y decirte que Dios habla de que debemos honrarle primero a Él con aquello que Dios nos ha dado. Si pensamos en lo más valioso que Dios nos ha dado, es la vida. Pero no se conformó el Señor con darte la vida. Tu vida y la mía estaban perdidas. Y además de darte la vida y darme la vida, nos dio a Jesucristo, su unigénito, su primer hijo. Dio el ejemplo. Él no te va a decir que hagas algo que Él no ha hecho. Él dio el ejemplo. Y a Él no le pasó como a Abraham, que un cordero
sustituyó el sacrificio y el dolor de Abraham. Y Abraham pudo librarse de haber dado muerte a su hijo por aquel sacrificio. Pero a él no le pasó. El padre tuvo que llorar y ver a Jesús llorando su desamparo en la cruz, porque en ese momento Jesús estaba cargando con tu pecado y el mío, para que hoy podamos nosotros tener esta salvación tan grande, perdón y vida eterna. Así que si pensamos en lo más valioso es la vida y es Jesucristo que nos ha dado, yo le digo, también te entrego mi vida, Señor. La primicia para ti principal, mi mente, mi corazón, mi alma y mi cuerpo, que en primer lugar quieran hacer tu voluntad y vivir para ti. Pero aunado a eso, el Señor no se queda allí. El Señor me da provisión todos los días. ¿Qué voy a hacer con esa área donde Dios me bendice para proveerme? Si su palabra dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará, yo voy a tomar y me voy a alinear con Dios. Y en lo espiritual le entrego mi vida, y en lo material le entrego mi ofrenda y el diezmo de todo aquello que Él me da a mí. Y cada año tendré en memoria que su bendición ha estado sobre nosotros, que siempre nos ha sostenido. Y hay una además explicación, porque termino diciéndote esto, pueblo. Aunque algunos le saquen el cuerpo a esto, Dios no persigue otra cosa sino bendecirnos. La palabra explica que primicia viene del hebreo bikurim, y que esto significa una ofrenda a Dios de los primeros frutos de la cosecha del año. Y que cuando el pueblo hace esto, le está reconociendo a Dios que es Él el que les ha provisto. Y oído esto que voy a decir, porque así lo dice la Biblia. Y es Él el que les va a proveer en el resto del año. ¿Cuántos me escucharon? Cuando yo en este mes, comenzando de marzo, le traigo al Señor, y hoy lo puedo decir con sinceridad, delante de Dios y delante de ti, no lo traigo por obligación, no lo traigo porque te tengo que dar testimonio, no lo traigo por compromiso. Mi casa y yo lo traemos agradecidos, gozosos de poderle adorar en lo espiritual, pero también en lo material, de poderle obedecer en lo espiritual, pero también en lo material. Entonces hoy yo le traigo y le digo: Señor, de lo primero que nos has provisto en este año, aquí está, te regreso una parte. Y confío que así como me has provisto en lo primero del año, la Biblia dice en ese concepto bikurim, que se estaba garantizando que Dios proveería el resto del año. Y ahora se los voy a leer al final de la entrega de las ofrendas. Yo les invito a que hoy nos quedemos hasta el fin de todo, porque de principio a fin este día es una fiesta donde Dios se ha hecho presente, porque nosotros hemos comprendido el mover y el propósito de Dios en cuanto a esto. Y allí les voy a dar unos pasajes bíblicos donde nosotros lo vamos a ver. Pero finalmente te puedo decir, iglesia, gran parte ya lo hemos comprendido. Gran parte le decimos al Señor: toma nuestras vidas, haz lo que quieras hacer con ella, toma nuestra ofrenda y ven, Señor, y llena de gloria esta casa. Vamos a adorarlo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Le voy a invitar que se coloque sobre sus pies, que le diga: Señor, haz obra nueva en mí. Haz obra nueva en mi vida y en mi familia, Señor. Bendito
Santo es tu nombre, Jesús. Vamos a decirle con entendimiento y con todo el corazón, porque más que cantar es clamar a Él y adorarle en espíritu y en verdad. Al mirar Que Él llene tu vida de su gloria. tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esa casa con tu gloria. Ven y llena esa casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Gracias, Señor. Al mirar tu santidad, somos transformados. Somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Gracias, Señor. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Dile, Señor, ven y llena mi casa. Ven y llena mi vida, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes, Jesús. Porque el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará